¿Cómo están, chicas? Espero que estén muy bien. Como ya pudieron observar en el título de este video, vamos a hablar de los cortes de cabello para hombres que tienen entradas. Y si tú eres un hombre que se acompleja por tener entradas, quiero decirte que ese video es para ti, así que tienes que quedarte hasta el final. Pero antes de dar inicio a este video, lo primero que debo decirte es que las entradas son completamente normales. Tanto hombres como mujeres tenemos entradas. Obviamente unas personas van a tener entradas más pronunciadas, pero si tú eres una persona que se siente acomplejada por tener entradas o tus entradas son bastante pronunciadas y quieres ocultarlas o que pasen desapercibidas, quiero decirte que existen varios cortes en donde puedes jugar con tus entradas para que estas jueguen a tu favor y te veas guapo. Así que ahora sí, comencemos. De lo primero que vamos a hablar y que le viene muy bien a las personas que tienen entradas y que pueden utilizar esas entradas a su favor es hacer en los costados degradados o no hacer degradados, pero utilizar la guía 1 o incluso la 0. Dicho lo anterior, si quieres que en los costados comiences con el 1 y bajes al 0, ya sea en degradado o no, lo que tienes que hacer es incluir las entradas y de ahí partir para hacer el degradado. Entonces lo que tú debes hacer es poner la guía 1 en esa parte y degradar hacia donde va esta arista. Acá utilizarías la 0.50 o la 0.75 como tú veas, y ya en esta parte utilizarías el 0 o incluso utilizarías una cuchilla. Igual, amigo mío, si no me entendiste, acá te dejo imágenes para que las utilices como referencia y veas de lo que estoy hablando. Y ya para la parte de arriba, partiendo de que ya tenemos una base en donde tenemos la parte de arriba 1 y acá 0, podremos dejarlo medio largo o incluso también corto, aunque lo mejor es tenerlo entre medio y también largo. Y ya una vez que tenemos la base, en la parte de arriba podemos utilizar el cabello medio, largo o incluso también corto. Dicho lo anterior, el siguiente corte es uno de los más fáciles, uno de los más sencillos que puedes utilizar y que sí o sí te aseguro que va a ocultar las entradas. Y estoy hablando de raparte toda la cabeza, o sea, utilizar ya sea la 0 en toda la cabeza o incluso utilizar una cuchilla en toda la cabeza. Este es uno de los cortes que muchos hombres tienden a utilizar cuando comienzan a sentir que se les ven muchas entradas o acá que empiezan a perder pelo o incluso en la parte trasera. Y este corte, amigo mío, te aseguro que es uno de los mejores y de los más indicados para las personas que no quieren gastar su tiempo en pensar qué corte hacerse, qué corte va a venir mejor para cuando oculten las entradas o qué corte va a funcionar mejor para ocultar las entradas. En pocas palabras, este corte es una salida rápida para las personas que quieren ocultar sí o sí sus entradas, y te aseguro, como estás viendo en pantalla, que hay hombres que se ven muy guapos con este tipo de corte. En el siguiente corte vas a poder apoyarte de las entradas al máximo, ya que el siguiente corte tiene que ver con la cresta, y la cresta la puedes utilizar ya sea con la base en 0 difuminada, aunque lo mejor es utilizarla en 0, o incluso con la 1, y de ahí vas a partir en la entrada, o sea, en la parte donde comienza la entrada, donde se juntan las dos entradas, por así decirlo, donde es esta parte, para que me entiendas. Ahí vas a comenzar a hacer la cresta para que quede más puntudo, porque si te das cuenta, cuando tienes entrada, esta parte da el efecto de que se ve más puntudo. Por ese motivo, este corte, la cresta, el mohicano, como lo conozcan en tu país, es una muy buena opción para las personas que tienen entradas muy pronunciadas, ya que, como lo dije anteriormente, nos vamos a apoyar bastante en las entradas para así hacer todo el camino de la cresta. El siguiente corte es para las personas que quieren utilizar el cabello corto, y es que si quieres dejar la parte de arriba corto, lo mejor es que utilices acá un degradado, como dije anteriormente, del 1 al 0, y en la parte de las entradas hagas alguna línea guía para así disimular las entradas. Por consiguiente, continuaríamos con el corte para las personas que quieran tener el cabello medio largo, y acá lo mejor es utilizar para la parte superior peinados que sean con flequillo o que vayan hacia un lado. Incluso por otro corte que podrías optar si quieres tener el cabello medio largo o incluso largo, es que si eres una persona que tiene el cabello ondulado, puede dejarlo crecer naturalmente tanto en los costados como en la parte superior y dejar que se hagan las ondas naturalmente, y de ahí podemos acomodar las ondas para ocultar un poco las entradas. Por otra parte, si quieres utilizar el cabello largo, puedes optar por la primera opción que dije anteriormente, que es dejar el cabello crecer y que lo puedas peinar y que se vea un poco despeinado, o también puedes utilizar un poco de cera, ya sea mate o brillante, para hacer un flequillo o también un tupé que vaya hacia atrás, pero partiendo desde el diagonal, no hacia atrás del todo, sino que
parta desde un punto que sea una entrada, ya sea a la izquierda o a la derecha, y de ahí partiendo diagonal hacia la parte trasera. Pero si por el contrario quieres hacerte un flequillo o un tupé completamente hacia atrás, puedes hacer lo mismo que con la cresta, y es jugar con las entradas para crear la guía hacia atrás del cabello. Acá me gustaría resaltar que el mejor aliado para ocultar las entradas es y será el flequillo, ya que este es muy versátil, lo puedes maniobrar a tu antojo, puedes elegir el costado, qué tan largo lo quieres, si quieres utilizar cera o si no quieres utilizar cera, así que tienes que tener muy presente que el flequillo siempre va a jugar bien a tu favor. Otro corte que va a jugar muy a tu favor si quieres tener el cabello largo es dejarlo crecer completamente natural, tanto de los costados como de la parte de arriba, y utilizar cera, pero en este caso tiene que ser sí o sí cera que sea brillante y que sea de extrema dureza para que el cabello se mantenga, ya que estamos utilizando bastante pelo, tenemos bastante pelo que debemos llevar hacia atrás. Aunque también cabe destacar que si no quieres utilizar el cabello hacia atrás, puedes optar por dejarlo despeinado, utilizar un poco de cera para hacer ese efecto como si tu cabello fuera mojado y hacer más o menos el estilo de John Wick. Hey amigo mío, y recuerda suscribirte a este canal para ver más contenido similar, y también recuerda seguirme en Instagram, abajo en la descripción está el link, ahí estoy subiendo videos que te van a servir bastante. El siguiente corte es uno de los más modernos y que también te hace lucir elegante en ciertas ocasiones si lo utilizas bien, y es utilizar el flequillo en la parte de arriba, pero este que sea bastante largo, para que así puedas utilizar el flequillo hacia un lado, en donde ya que lo vas a tener largo, más o menos de este largor, si lo pones hacia el frente, lo puedas enviar hacia atrás y coja un efecto de cortina en la parte del costado que tú elijas. Aparte, si quieres optar por este corte, algo que le va a venir muy bien y que va a jugar a tu favor es mantener una barba bien cuidada y que esta se vea corta, pero que también se vea abundante. El siguiente corte se podría llegar a confundir con la cresta, pero amigo mío, quiero decirte que no tiene nada que ver con la cresta, sino que en cambio vamos a dejar la parte superior larga. Y si te has visto la película Fury o Corazón de Hierro, creo que se llama en español, en donde Brad Pitt tiene el cabello hacia atrás y lo tiene largo, pero la parte de acá es más o menos con la 1, puedes utilizar un degradado de la 1 a la 0. En este corte no es tan imprescindible una base, pero obviamente es importante que tengas una buena base, ya sea un 1 degradado al 0 o la 1. Acá lo mejor es no utilizar la 0, sino que en cambio lo que más va a importar en este corte es el largo de nuestro cabello de la parte superior, ya que lo podemos dejar a la parte de este hueso o incluso bajarlo llegando a casi a nuestra nuca. De igual manera puedes tomar como referencia ese peinado de Brad Pitt, que en la parte trasera no tenía el degradado recto, sino que tenía el degradado bajando en triángulo, y de ahí su cabello llegaba a esta parte, más o menos a 2 dedos de la corona. Compadre, quiero decirte que este corte es una de las mejores opciones porque te hace lucir más fresco, más elegante, también moderno, y también te hace lucir más pulcro o más pulido a la hora de peinarte. Aparte, para este corte puedes optar por tener una barba muy abundante, así vas a parecer más un vikingo, pero cabe resaltar que también te vas a ver muy guapo si no quieres optar por tener una barba. Esa es la ventaja de este corte, ya que se acopla a diferentes rostros y a diferentes estilos. Por consiguiente, y acercándonos ya al final de este video, quiero decirte que las mejores opciones, como has podido observar en el video, es siempre contrastar la parte de los laterales y la parte de arriba, incluso también agregar líneas en la parte de las entradas. Otro consejo que te quiero dar es que aparte de utilizar el flequillo, también puedes optar por peinados ondulados, en donde la parte de los costados y la parte superior tengan el mismo largor. Obviamente cabe destacar que con el flequillo también puedes utilizar la parte de los costados y la parte superior con el mismo largor, ya que con esto vamos a tener la posibilidad de jugar con diferentes contrastes, diferentes texturas, y lo más importante, ocultar o convertir las entradas en nuestro mejor aliado. Hey amigo, y hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado bastante. No olvides suscribirte, darle a la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales, abajo en la descripción están los links.